Hola, estamos aquí con Cindy López, la presidenta de la Asociación de Autistas de Colombia. Hoy vamos a hablar un poco más para conocer sobre este gran tema de los autistas. Cindy, ¿en qué consiste y cómo podemos identificar el espectro autista en las personas? Bueno, como el nombre lo dice, es un espectro, es muy difícil de identificar exactamente cómo sería en cada persona, porque pues en cada persona se manifiesta de una manera diferente, ya que aparte de ser personas autistas, pues también somos personas, tenemos personalidad y eso varía muchísimo, pues por eso se llama espectro autista. Hay unas características muy amplias, pero a medida que pasa el tiempo y las investigaciones avanzan, pues hemos visto como cosas nuevas, como la discapacidad en la comunicación, como ciertos problemas de entender las instrucciones, los dobles sentido. ¿Esto por qué le digo que ha variado? Porque hay personas autistas que identifican perfectamente el sarcasmo, que identifican perfectamente la ironía, que miran a los ojos. Entonces por eso es un poco complejo ponerlo como en algo muy amplio, pero en las primeras etapas yo creo que en el pensamiento rígido y en la socialización. Cindy, ¿crees que existen estereotipos o mitos en la sociedad que señalan a las personas con autismo? Sí, claro, estamos inundados de estereotipos y de mitos por todas partes, desde los más descabellados hasta los un poco menos. Como que es una enfermedad, pues el autismo no es una enfermedad, también que somos agresivos. No tiene nada que ver el autismo con los comportamientos, digamos, personales, porque puede ser una comorbilidad, algo más que el autismo. Que somos unos genios, puede que hayan unos que sí, como hayan unos que tengan discapacidad intelectual. Esto varía mucho dependiendo, como te decía, de la persona. Pero entonces sí, o no hablas o eres un genio. Entonces ahí enmarcan como que, y no, hay personas, la mayoría de personas autistas tienen una inteligencia promedio. También que nos mecemos siempre, que no podemos trabajar, que no estudiamos, que mantenemos en silencio. O sea, estereotipos hay muchísimo y por eso es muy importante seguir hablando de autismo para poder vencer todos estos estereotipos que hay. Cindy, hay investigaciones y hay muchos estudios que de pronto avalan el tema de que el autismo puede ser mayor en el género masculino que en el femenino. ¿Tú compartes eso? ¿Las investigaciones o estudios están actualizadas, desactualizadas? Háblanos un poco sobre esto. Bueno, en estos estudios la mayoría están desactualizados, por lo tanto hasta un momento se pensaba que el autismo era más en niños que en niñas, incluso decían que 1 de cada 5 niños diagnosticados era mujer. Esto es completamente falso, no tiene nada que ver si es niño o niña el autismo. Yo creo que es por todo esto que se venía de que en las niñas es muy difícil mirar estos rasgos, porque es muy normal que la niña sea juiciosa, que sea calladita, que no hable mucho. En cambio en el niño no es tanto. Entonces se veía más, porque se los llevaba más al diagnóstico que a las niñas. Además de las campañas de ciertas entidades que se dedicaron como a decir el autismo es de niños y muy poquitas niñas, pero ahora los estudios actualizados nos damos cuenta de que es muy por igual. O sea, es muy por igual, no tiene nada que ver si es niño o niña, simplemente tiene que ver, tiene una carga genética muy grande, entonces es más por ese lado. O sea, la respuesta creo que es por igual. Los rasgos son muy diferentes, varían mucho entre niño y niña. Yo creo que más por la construcción social que por el mismo autismo. Yo creo que en todos se nos manifiesta, digamos, igual. Hay unos que obviamente tienen un mayor grado de apoyo que otros, pero en general yo creo que somos como muy parecidos en cuanto a eso. Pero en esta construcción social me refiero a que primero las niñas tienen muy poco acceso al diagnóstico, ¿sí? Las mujeres, entonces el diagnóstico es tardío.
al llegar tarde, pues entonces tienen menos accesos a muchísimas cosas, a los apoyos y eso. Entonces, ¿qué les toca a las niñas? Camuflar, ¿sí? Hablamos de masking, que es un término que utilizamos dentro de la comunidad autista para referirnos a que nos toca sobreesforzarnos para parecer los más, unas comillas grandísimas, normales posibles, para poder encajar en la sociedad. Entonces, yo recuerdo, y eso que yo tuve el gran privilegio, porque en ese tiempo era un privilegio tener un diagnóstico temprano a los 4 años, y sin embargo, a mí me decían cosas como, o yo tenía en la cabeza, no sé dónde salen todas estas cosas, pero tenía en la cabeza de tú creces, estudias, te casas, tienes hijos y eres feliz por siempre. Cuando tú creces, estudias, te casas, tienes hijos y resulta que estás más perdido que cuando empezaste, tú dices, ¿qué pasó y qué hice mal y ese no era el conducto? Entonces te das cuenta que nada de eso funciona de esa manera. Pero como era una meta o era una línea que alcanzar, entonces tú te sobreesforzaste. Entonces a mí me toca, así como para dar más o menos una idea, un ejemplo, yo me paraba mucho cuando recién conseguí mi primer empleo, nunca me voy a olvidar, tenía 18 años y era impulsadora. O sea, ¿a quién le va a caber en la cabeza que un autista sea impulsadora? Y así fue. Entonces a mí me tocaba pararme en un lineal de un supermercado con un montón de gente, un montón de ruido, a ofrecer una leche de soya. Yo lloraba todo el día. Era más lo que lloraba que lo que trabajaba. Pero me tocaba imitar a mis compañeras cuando ya dije, bueno, ya no hay nada que hacer. Imitar a mis compañeras del lineal, y si ellas movían el cabello, yo movía el cabello, y si ellas se paraban así, yo también me paraba así. Esa imitación, a eso se le llama masking, camuflaje. Me tocaba ser lo más parecida a mis compañeras posible. Pero esta característica hace muchísimo daño. Hace daño en que me disocio, hace daño en que pierdo mi personalidad, hace daño en que no me doy cuenta en qué momento empieza el masking y cuándo sí soy yo. Cansa muchísimo, trae uno de los 3 colapsos autistas y uno de ellos, que es el burnout, el estar muy cansado siempre, simplemente porque estoy sobreesforzándome. Esto le pasa mucho a las mujeres, no quiere decir que a los hombres no les pasa. Hay algunos, muy pocos, que también enmascaran, pero es algo más de las mujeres que los hombres, porque, como le decía, no es raro que un hombre, digamos, tenga un diagnóstico más temprano, aunque también pues hay unos que sí. Pero la mayoría, si vamos a hablar pues de estadísticas, las mujeres tienen un diagnóstico tardío y los hombres un diagnóstico temprano. Rasgos en los hombres, que yo podría decir que digamos que son los mismos rasgos, pero como decía, el masking hace que eso no se note. Entonces tienen una voz robotizada, no siempre, pero sí pasa, no miran a los ojos, tienen unos enfoques, unos intereses especiales muy, muy profundos, siempre tienen unas dificultades escolares, entonces desde temprana edad, entonces por eso es más fácil identificarlos como que no me gusta compartir, no me gusta jugar con niños, no me gusta que me carguen, no me gusta que me toquen. Entonces estas alertas hacen que haya un diagnóstico temprano. Entonces si tú en estos momentos ves 2 autistas, un hombre y una mujer, vas a ver los súper diferentes, porque al hombre no le toca hacer enmascaramiento, no siempre, como le digo, hay muchos sectores en donde lo pueden hacer, pero no siempre, casi siempre son aceptados así. En cambio a las mujeres no. Háblanos de tu propia experiencia como una mujer con autismo, pero también como una mamá de 2 hijos con autismo. Bueno, mi historia es una historia. Yo creo que ni escribiendo 3 libros terminaría, pero yo inicié hablando a los 8 años, o sea, ya había una alerta muy grande porque no hablaba. Mi familia creció pensando que era sorda, que era una persona sorda, aparte que estamos hablando hace 35 años, donde pues no habían como tantos estudios como ahora. Incluso mi mamá me decía, es que el médico simplemente decía, ella es especial, no. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos, pero ella es especial. Entonces, decían simplemente en esa época, era como un mito, por allá una leyenda, una cosa como que, ay, sí, ella tiene algo en la cabeza, pero no sabemos qué es.
hicieron exámenes en los oídos, resulta que pues no había nada que pareciera, pero igual pues, como no miraba cuando me llamaban y todo eso, pensaban que era sorda. A los 8 años más o menos, yo siempre cuento la misma historia, pues porque la mía, estaba sentada como en una ventanita viendo a los niños pasar en un 25 de diciembre, pues porque pasan todos los niños con sus juguetes nuevos y todo eso, y pasa una niña en bicicleta, entonces yo me paré y le dije a mi mamá, yo quiero una bicicleta. Entonces ya ahí se armó pues todo el escándalo, ay sí habla y todo eso, y desde ahí pues no me he vuelto a callar, sigo hablando mucho. A medida que fui creciendo igual, como no habían tantos estudios hasta ahora, las terapias que persisten hasta ahora lamentablemente son agresivas y abusivas. Mi mamá dijo no podemos hacer esto porque lo que hacen con nosotros es tratar de volvernos lo más parecido a lo normal que tienen estereotipada la gente. Y pues no, a mí simplemente me dejaron ser ahí en mi casa, pero obviamente mis papás tenían una mentalidad de ella es especial, ¿qué vamos a hacer? Nos salió enfermita una niña, toca pues cuidarla hasta que ya no más, entonces no tuve como tampoco una carga como sea normal. La escolarización fue muy difícil, sufrí mucho de bullying, de burlas, de los golpes, de que me robaron, que me llevaban, bueno, de todo lo que se imaginan. Trabajado pues en terapia, gracias a Dios, como les decía, tengo mucho privilegio por haber sido diagnosticada temprano. Entonces ya en la universidad, yo entré a la universidad a los 13 años, llegando a los 14, horrible también. Mucho bullying, mucho maltrato, también se burlaba mucho de mí. Los docentes no sabían acerca de los ajustes razonables, en esa época ni se hablaba de eso. Para ellos cualquier tipo de ajuste que yo les pudiera solicitar era un privilegio, no me lo merecía, no tenían por qué, porque simplemente tienes que, por el principio de la igualdad, tú tienes que presentar todo tal cual como los demás en esa época. En la segunda carrera un poquito mejor, pero seguía siendo pues muy horrible. Entonces conocí a mi esposo, me casé, llegó la primera niña y pues horrible. También, o sea, muchas cosas porque trataban como de Cindy socialice, Cindy hable, y pues Cindy no hablaba con nadie, no tenía amigos, no tenía pues con quién hablar más que con mi esposo, pero él era militar, entonces viajaba mucho. Mi esposo falleció, entré pues en toda la depresión más horrible del mundo, pero aparte ya venía muy cargada por lo que les contaba de toda una carga de vida tratando de ser lo más normal posible. Entré a trabajar y hice como lo mejor que pude hasta que llegué a una edad de 20 años. Ya les resumí la historia hasta los 20. A los 20 años tuve un colapso nervioso muy fuerte que me llevó a la clínica, en donde en ese colapso yo creo que fue como una abierta de ojos muy grande, donde yo no sabía ni siquiera qué era el autismo, yo lo podría decir, porque simplemente era bueno, yo soy así y soy la única en el mundo. Imagínense que yo pensaba que yo era la única autista que había en el planeta Tierra. En ese colapso yo experimenté lo que era le llaman, nosotros después que no hemos hablado de los colapsos, pero en sí hay un colapso que es el shutdown, entonces donde yo tengo un estallido de emociones, pero hacia adentro. O sea, yo me desconecto de la realidad, estoy en mucha ansiedad, en mucha depresión, en mucha tristeza, en donde digo eso no es normal, estaba muy cansada, no estaba conectada con mi personalidad. Entonces empiezo a buscar un nuevo diagnóstico, en donde, bueno, después de un proceso larguísimo, me diagnosticaron autista con un grado de apoyo 2. Para mí fue un gran alivio en ese momento, porque era un nombre para muchísimas preguntas que yo tenía. Entonces yo decía, ya con razón, yo no tenía que hacer las cosas igual que los demás porque yo no soy igual que los demás. Entonces ha sido como toda esta experiencia me ha llevado a ver cosas que yo no quiero que las personas que están detrás mío en edad pasen por lo mismo. Que me digan, no, es que yo me tengo que casar porque mi mamá quiere que yo me case.
es que no funciona de esa manera, pero como la norma, y somos tan seguidores de normas, la neuronorma dice que así debe de ser. Estamos avanzando mucho, pues ahora yo tengo 35 y estoy acá, pero en esa época todo era muy diferente. También no quiero pasar como la oportunidad de contar cuando nació el niño también. El niño no hablaba, lloraba, pero muchísimo. Qué niño tan llorón, o sea, lloraba mucho, mucho, mucho. Entonces yo no entendía por qué, no me salió nunca leche materna. Entonces ya en el hospital estuvimos 3 días, se lo llevaban, se lo llevaban para que yo descansara un poquito, lo traían y nos dimos cuenta, ya grandecito, que a él no le gusta que lo carguen, porque es muy sensible con la piel. Entonces no le gusta que lo carguen, y si tú lo cargas a él le duele. Entonces, ¿cómo sabe uno que a él le duele si eres un niño? No habla. O sea, todo este tipo de cosas es como error, acierto, error, acierto. Entonces fue como en mi vida muy, muy particular, bastante complicada, y por eso queríamos hablar de autismo. Yo le digo a todas las personas, no pierdan nunca la oportunidad de hablar de autismo, porque eso le puede servir a cualquier persona. Ahora pues tengo una vida con ajustes razonables, no acepto menos que un ajuste razonable, porque así puedo estar y poder participar en igualdad de condiciones. Nos hablaste ya del niño, pero ¿cómo fue el proceso para darse cuenta también del diagnóstico de la niña? La niña está diagnosticada con autismo grado 1, en su época síndrome de Asperger, que ya no lo manejamos, no lo utilizamos porque salió de todos los manuales de diagnóstico. La niña no tenía amigos, no le gusta socializar con personas, aún tiene 14 años en estos momentos y no lo hace, pero es muy diferente porque como yo paso por lo mismo, yo digo, pues si ella no quiere, pues que no tenga. Pero cuando ella me dijo un día, ella misma me dijo, es que en mi salón todos son tan raros, en mi salón todos son raros, o sea, son como todos raros, yo no sé de dónde sacan esos niños de mi colegio, y ni siquiera son los de mi salón, sino los del colegio, son todos, entonces yo, en mi cabeza ay, los raros no son ellos, sí, pero eso a mí me dio una alerta. Si ella cree que todos son raros es porque aquí la diferente es ella. Empezamos a hacer el proceso diagnóstico, fue muy difícil porque intenté hacerlo por la EPS, pero definitivamente es muy, muy, muy difícil. Lo pudimos hacer con medicina particular por neuropsicología, nos demoramos muchísimo, pero entonces ella obtuvo el diagnóstico. ¿Qué pasó ahí? Que mi hija tenía un poco más de enmascaramiento que incluso yo, entonces en ella era mucho más difícil, pero bueno, se pudo hacer el diagnóstico y ella ahora tiene las herramientas que quizás yo en mi momento no las tuve, y con esas herramientas pues ha podido estar más tranquila. La casa es un lugar seguro en donde ella se puede expresar, donde puede hablar de un millón de cosas a la vez y no vamos a tener como que, ay, eso es raro. Al contrario, yo creo que ella todavía sigue pensando que hay más personas afuera raras que ella misma, y eso es muy positivo. Le hemos enseñado acerca de la neurodiversidad. No vamos a encontrar 2 personas iguales en el mundo, jamás, todos somos muy diferentes, pero dentro de esa diferencia pues habemos unas personas neurodivergentes que no nos acogemos a ciertos comportamientos que son normados. Ella lo entiende perfectamente y pues eso me gusta mucho. Existen 3 tipos de colapsos en las personas diagnosticadas con espectro autista. Explícanos un poco sobre ellos, cómo se pueden manifestar o cuáles son esas características o esos rasgos que manifiestan las personas con autismo cuando tienen estos colapsos. Sí, y son muy, muy identificables, sobre todo, no sé, en escuelas, mejor dicho, en todas partes. Los colapsos son 3. Los colapsos autistas, le llamamos así, no porque solamente le pase a las personas autistas, sino por la intensidad en que nos pasa y en todo el tiempo que nos pasa, o sea, son muchas veces a comparación de otras personas. Siempre lo trato de hablar de esa manera para que sea como más accesible y las personas lo puedan entender más fácil, y es poniéndolo como una persona neurotípica. Entonces siempre digo, recuerdan en esos momentos en donde ustedes
pudieron haber dormido toda la noche, se acostaron a dormir temprano y se levantaron cansados. Usted se levantó cansadísimo y usted puede decir, estoy súper cansada, y te van a decir, ¿de qué? No sé de qué, pero estoy cansado. A eso nosotros le llamamos el burnout, que es un cansancio que viene simplemente de la sobrecarga sensorial que podamos tener. Lo que pasa es que somos más susceptibles a estas sobrecargas y por eso pues nos pasa más seguido. Pero yo sé que le pasa a todas las personas. Todas las personas en algún momento se han levantado y han dicho, estoy cansadísimo y no hice nada. Vengo de vacaciones pero estoy cansado. O descansé todo el fin de semana, pero igual hoy es lunes y estoy cansado. Entonces estas cosas nos pasan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vienen las sobrecargas sensoriales, que mucha luz, que mucho ruido, que me tocó hablar con un montón de personas, que me hicieron una entrevista. Bueno, muchas cosas que te van cargando y que te van cansando, porque tienes que hacer ciertos esfuerzos de más para poder comunicarte con las personas y que te entiendan. Esto de la comunicación es muy complicada cuando solamente una de las personas se esfuerza porque le entiendan. El otro es el shutdown, como te decía, es como una explosión de emociones hacia adentro, o sea, una implosión, en donde te desconectas. Yo creo que difícilmente se tienen las funciones ejecutivas para realizar lo básico que es respirar, ir al baño y dormir. Es un momento donde tú estás completamente desconectado, donde no, por más que quisieras expresarte, no puedes, donde por más que te preguntan qué es lo que tienes y cómo te puedo ayudar, no va a haber una respuesta porque yo no lo sé, ¿sí? El otro, yo creo que eso va mucho en secuencia, muchas veces, otras veces no. Un meltdown, eso es una explosión de emociones hacia afuera. ¿Cómo se puede dar? Llorando, golpeando, en un ataque de ira, en un ataque contra algo, muchas personas incluso autolesiones. Entonces yo creo que es uno de los meltdown más grandes en donde somos. El burnout es a largo plazo, puede que una persona dure en burnout años, como puede que días, como puede que horas. Hay personas que en shutdown pueden durar 3 días, ¿sí? Como el meltdown, yo creo que no hay un meltdown que dure más de 20 minutos porque es demasiado cansado, pero el resultado de un meltdown siempre va a ser un burnout, siempre va a ser después de estar completamente colapsado, vas a estar muy cansado porque eso colapsa todo tu interior. En este ataque de ira, de furia, lo mejor que se puede hacer pues es nada, porque ya estamos en el proceso. Lo mejor que se puede hacer para evitar estos colapsos es algo que yo le identifico como el precolapso. ¿Qué pasa antes? Conocerme a mí misma, el autorreconocimiento. Estoy segura que yo sé, pero eso es muy difícil y se demora mucho, porque aún hay cosas que yo dije, hombre, si yo sabía que eso me iba a colapsar y sin embargo lo hice. Entonces, estar en medio de todo este proceso de autorreconocimiento es muy difícil, pero nos puede llevar a evitar que hayan este tipo de colapsos. Entonces, para ponerlo así como en un paralelo, hay días en donde te puedes levantar y tú no quieres ni que te miren. ¿Qué pasó? No sé, en las mujeres tenemos como la discriminación, digámoslo así, pueda que esté en su menstruación. Debe ser por eso, pero no, eso le pasa a todas las personas, hombres y mujeres. Un día se levantan que no quieren saber de nada, pero medio les dicen cualquier cosa y estallan con todo. Y gente que puede decir que exagerado, no era necesario, pero ¿por qué por esa bobada? Pero no ven que hay detrás de todo eso una acumulación. Siempre lo pongo como un vaso en donde empiezan a llenarse de chorritos. Entonces hoy el transporte público se colapsó, el chorrito. Resulta que una señora me empujó, ahí va el chorrito. Resulta que mi jefe me llamó y me dijo que había hecho esta situación mal. Mi esposo se molestó por eso, o me dejó las medias tiradas, o no quiso comer, o era un montón de cosas que van llenando ese vaso hasta que el vaso estalla por la mínima gota. A nosotros pasa eso mucho. Y como te decía, estamos en todas partes. O sea, somos una cantidad impresionante y las personas no han notado que nosotros cada día somos más por la base genética que hay. Entonces, yo le puedo asegurar que en un colegio no solamente va a haber un niño autista, van a haber varios, van a haber muchos. En la universidad son muchos. Que no tengan diagnóstico es una cosa completamente diferente. Entonces, como somos tantos,
pero entonces nos podemos colapsar en el transporte público, en la calle, yendo a la universidad, viniendo, saliendo, mejor dicho, en todas partes. El cuidado, pasa es que somos muy vulnerables en estos procesos. No tenemos como una conciencia de riesgo. Hay algunos que entran en burnout, en meltdown, están dentro de un colapso y salen a correr. Están en riesgo. Son uno de los momentos, yo creo que más vulnerables de las personas autistas, en donde es muy, muy complicado nosotros poder decir, esto no nos va a pasar, eso es parte de nuestra vida y hay que asumirlo como tal y pues obviamente evitar que nos pase seguido. Pero mientras el mundo esté como está, donde nos estén dando las herramientas, donde yo no le pueda decir a alguien, mira, es que de verdad yo no quiero hablar contigo porque estoy cansada, porque lo va a tomar mal, vamos a seguir así y vamos a seguir tratando. Entonces lo único creo que nos funciona es el autorreconocimiento y mirar cuál es ese precolapso, qué es lo que me avisa a mí que viene un colapso y me detenga. Que lo mejor que yo puedo hacer es decir, hasta aquí llegué, no puedo más y me retiro porque me estoy cuidando. Cindy, en este momento tú eres la presidenta de la Asociación de Autistas en Colombia. Cuéntanos qué hace la asociación, quiénes conforman esta asociación en Colombia, cuántas asociaciones hay, si es la única. Yo creo que en el mundo entero, yo creo que uno de las cosas para abarcar más grandes que tenemos, donde tenemos muchísimas oportunidades todavía, es en la discapacidad. Nos falta muchísimo como comunidad y como sociedad dar más por la población. Yo creo que hay una deuda gigantísima en la sociedad para las personas con discapacidad, pero dentro de la población de personas con discapacidad, a las personas autistas no le cuento. Porque por ahora usted puede ver algunas rampas, usted puede ver algunos caminos podáctiles, braille, poco pero por ahí, lengua de señas, pero para las personas autistas, ¿qué? Yo les puedo asegurar que prácticamente nada. ¿Por qué? Porque como está el mito de que los autistas son niños, yo quería contarte que una vez en un auditorio dando una capacitación, eran como 5.000 personas, y yo pregunté que más o menos qué era una persona autista, que para ellos qué eran. Yo todavía tengo el trauma de las personas como me contestaban que eran niños, que eran los que se me decían, y yo decía, listo, sí. ¿Y qué pasa cuando esas personas crecen? Porque todos me han dicho que son niños, pero ¿y qué pasa? No, ellos no crecen, ellos se mueren como a los 15, no, o sea, más o menos como a los 15 se van muriendo, o ellos no llegan a su mayoría de edad, unos peores todavía, no, es que cuando llegan como a los 18 se les va quitando. Entonces son unas cosas que uno dice con razón estamos como estamos. Entonces a esta población, ¿qué pasa? Que todos se lo ponen a los cuidadores y a los padres. Sí, la discapacidad la tiene el niño o la niña, el papá mire cómo hace para que pueda hacer sus cosas. Entonces, como el papá no es el que tiene la discapacidad, no pasa mucho. Esto es muy complicado y es muy complejo porque dentro de la discapacidad, digamos que somos los renegados de la discapacidad. O sea, no hay nada para nosotros, no hay una buena señalética, no sé. A veces me ha tocado hacer los recorridos en centros comerciales o incluso en el transporte masivo donde me dicen, ¿te sirve esta señal? Y yo no la entiendo. O sea, ni siquiera sé qué significa eso. Yo la necesito de esta manera, yo necesito que sea no ese color porque a mí lo único que hace es asustarme, o sea, ciertas cosas que uno se queda como impresionado. Entonces, para nosotros fue muy difícil afrontarnos a que teníamos que salir de dentro de la comunidad autista, donde hay muchísima información, donde estamos actualizados, donde antes cada día estamos más a la vanguardia, a darnos cuenta es que el mundo no va a decir vamos a prepararnos para las personas autistas. Todo ese abanico que decías que hay para las personas autistas o los niños es muy poco. ¿Sí? O sea, parece mucho si lo enfrentamos contra los adultos autistas, pero es demasiado poco, la verdad, para la comunidad autista en general. Pero para eso están sus papás, y yo digo que sus papás pelean hasta el fin del mundo por los niños, pero y los adultos, los que dicen, tú tienes 18 años, mira a ver cómo te solucionas, o tú en la universidad tienes que poder solito. Es
como un espacio seguro que yo creo que pues en ninguna parte lo íbamos a encontrar porque somos la única asociación autista conformada al 100% por personas autistas, la junta directiva está conformada por personas autistas, los cargos también, o sea, todos somos autistas. Es un espacio seguro en donde podemos, digamos, decir las cosas tranquilamente como lo somos. La comunicación entre nosotros fluye de manera muy rara para otras personas, pero así nos funciona muy bien a comparación cuando nos toca hacerlo con otras entidades. Nace de esa necesidad de hacernos escuchar, de ver que, y eso que fue como con un objetivo que era, bueno, vamos a hablar en primera persona, y nos dimos cuenta que hacía muchísima falta muchas cosas, como en educación, como en cierta manera en salud, pero más para personas adultas, en accesibilidad, estamos muy mal en accesibilidad en este país todavía, entonces se necesita la Asociación Autistas de Colombia para tener como esas guías y esas pautas de hablar de autismo en primera persona, porque pues autistas somos los 365 días del año y nosotros en ocasiones, porque hay personas que sí hacen parte de nuestro círculo de apoyo, pero como sabemos, como una mamá y un papá, no, ¿cierto? Que son aguerridos y que hacen todos estos esfuerzos, pero al crecer, además que nos quitan esa autonomía, porque yo necesito valerme por mí misma, yo necesito ser autónoma, yo necesito hacerlo. Yo sé que hay muchas personas que no lo necesitan, pero yo sí, ¿cierto? Y necesito que el entorno se adapte a eso y lo haga. Queremos hacer todo este tipo de incidencia para mostrarnos como personas sujetas de derecho, que tenemos una normativa hermosa en su papel, pero a la hora de querer nosotros reclamar esos derechos se nos presentan muchísimas barreras. ¿Es la única en Colombia o la única a nivel conformada? Cuando empezamos éramos la única, pero ya tenemos la Asociación Autistas de México, la Asociación Autistas de Chile, en España también hay una, se me olvidó el país, bueno, tenemos, y en donde hemos tenido contactos, bueno, muy chéveres. En Reino Unido también hay uno también muy chévere, entonces hemos tenido como esos acercamientos, pero siguen siendo muy pocas, porque pues países hay muchísimos, y seguimos siendo, aquí en Colombia definitivamente los únicos, esperando a que salgan muchas más. Cindy, escuchándote, creo que no solo me pasa a mí, sino a muchos, desconocemos bastante sobre el tema del autismo. Regálanos algunos tipsitos para poder, como personas que podemos acompañar en diferentes situaciones, no solo a niños, sino también a adultos diagnosticados con autismo, cómo podemos prestar ese apoyo y cómo podemos ayudar a las personas que nos podemos encontrar en cualquier parte de la ciudad y que podemos identificar como autistas. Bueno, normalmente los niños no andan solos, o no se deberían andar solos, nosotros sí, entonces es muy importante que podamos abarcar este tema para saber cómo hacer cuando una persona autista esté en un colapso. Es más fácil decir qué no hacer que qué hacer. El qué no hacer es no tocar, no invadir el espacio, no presumir, o sea, no decir yo creo que le pasa tal cosa. En el qué hacer yo creo que brindar alternativas de comunicación, porque siempre quieren que uno les hable, entonces es dígame, y uno está ahí como, no, entonces en mi caso, pero en mi caso muy particular, utilizo la manilla de identificación y utilizo la cinta de girasoles, que es representación de discapacidad no visible. Pero pues no todos lo hacen y no todos lo tienen que hacer, y tampoco pues es muy complicado, pero ofrecer lápiz y papel, ofrecer un mensaje de texto, escríbeme por, no sé, muéstrame tu celular. Hay aplicaciones incluso que varios tenemos y recomendamos a personas autistas, donde hay como un chat interno donde yo te puedo mostrar en mi celular lo que tú me quieres decir y lo que yo te quiero decir. Guardar la distancia, porque entre más se acerquen es más, la calma también, y sobre todo cuidar mucho el tono, porque en colapso tú estás muy sensible, entre más duro te hablen pues más te vas a resistir. Las indicaciones deben de ser claras, cortas y sin un tono, o sea, no es ay pobrecito, ¿qué te pasa?, sino simplemente en que lo que yo siempre digo es, si me quieres ayudar, yo no, o sea, no es que me impongas tu ayuda, ¿cierto? Porque no necesito que me la impongas, sino que me la ofrezcas, es en qué te puedo ayudar. El qué te puedo ayudar tiene que ir acompañado de muchas cosas, como por ejemplo,
mira un papel si me quieres escribir, vamos a un lugar más tranquilo, aquí está haciendo mucho ruido, aquí estás corriendo peligro. No hay manera alguna de que el colapso pase hasta que pase. Ya se han hecho millones de estudios en cuanto a, sobre todo los meltdown en lugares en donde corremos peligro como el transporte público, y no hay una manera en que yo le pueda decir haga esto para que se le pase el meltdown, pero sí acompañarlo, es dirigirlo a un lugar seguro sin tocarlo y sin obligarlo, mostrarle varias opciones. Mira, podemos ir allá, podemos ir acá, no ser muy repetitivo con las cosas, como de mire, vea, porque eso lo enloquece a uno. Tampoco es bueno infantilizar, no es para nada positivo infantilizar a las personas. Hay otro tipo de colapsos que se pueden manejar, sobre todo nosotros siempre es como que, ¿y cómo es en el colegio y cómo es en la salud? Pero también nosotros como sociedad tenemos una obligación grandísima, porque no solo, y también eso es un estereotipo que anda, ¿quién tiene la obligación de acompañar a las personas autistas o de integrarlas? Es el Estado y sus papás. Los que tienen esa obligación es la familia, no, es toda la sociedad. Todos nosotros tenemos la obligación de acompañar a las personas autistas, y como decía, tenemos esa deuda con las personas autistas porque siempre las hemos hecho a un lado, el rarito, el que no, y por eso siempre nos ha gustado. En la comunidad autista utilizamos el lenguaje en primera persona, yo soy autista o soy una persona autista, y no con autismo, porque yo tengo que hacerme cargo de lo que está dentro de mí, ¿sí? Eso para mí es súper importante, poder generar espacios respetuosos como este, por ejemplo, poder generar espacios donde cómo te sientes más cómoda. Yo no necesito 1.000.000 de bombas azulitas pasando por el lado mío porque le tengo terror a las bombas, y no porque las bombas como tal me generen fobia, sino porque donde se estalle una de esas, eso va a sonar ¡ta! Y yo soy hiperacústica, ¿sí? Entonces es muy lindo la idea de que hayan bombas azules para identificar el autismo o para celebrarlo, como quieran, pero esto es amable con la comunidad autista, pues para la mayoría no. Estos acompañamientos respetuosos los puedo hacer con tu compañero de trabajo, el calladito, el que casi no habla, el que se le dificulta entender las indicaciones, el que quizás siempre te está preguntando qué es lo que están diciendo, quizá no podemos diagnosticar a nadie, pero es un acompañamiento respetuoso para todas las personas, no sé, con TDA, bueno, cualquier neurodivergencia. Poder decir, pero es que usted siempre hay que repetirle las cosas, sino todos somos diferentes y aprendemos diferente, podemos acompañarlos de manera respetuosa. ¿En qué te puedo colaborar? ¿Cómo yo te ayudo? No, mire, tome la ayuda que le tengo y no tengo más. Agarre la ayuda que tengo para usted, sino cómo yo te ayudo, quieres que me quede aquí. Una manera muy buena también es, me quedo protegiendo de que no vaya a correr un peligro, de que no vaya a haber algo alrededor, espero que pase su colapso o que no se haga daño, o espero que pase. Lo mejor siempre es esperar a que pase su colapso, después de él decirle que está en un lugar seguro, que puede recuperarse, que puede parar el tiempo que sea necesario. Tú tienes una cinta que portas con ella un carnet, cuéntanos qué hay de especial en esa cinta de girasoles. Una de las maneras en que nos pueden apoyar es las personas que portamos esta cinta de girasoles. Esto es una iniciativa mundial, está en todas partes. Empezó utilizándose en los aeropuertos para los viajes y eso, y ahora se está implementando en centros comerciales, supermercados y en el transporte masivo. Esto no solamente lo van a tener las personas autistas, sino también los padres que puedan necesitar en su momento apoyo con niños. Es muy importante ver que esta cinta es una identificación de una discapacidad invisible, de esas discapacidades que no puedes ver a simple vista, no solamente para autistas, sino pues para personas con TDA, con depresión, mejor dicho, todas las discapacidades que no se ven a simple vista. Incluso lo han venido utilizando personas sordas porque pues no se identifican como a primera vista.
nos ha servido muchísimo en caso de colapsos, porque yo la utilizo siempre en el cuello, pero hay personas que la utilizan, la guardan en su bolsillo o algo, y al sacarla el personal se va a dar cuenta que es una persona con discapacidad invisible. Pues yo la tengo como con las identificaciones, pero hay personas que la guardan como en su bolsillo. Esto viene acompañado de muchísimo trabajo, de capacitaciones al personal del transporte, de los centros comerciales, para que sepan qué hacer, porque nada me sirve que me identifiquen y que no sepan qué hacer en medio de un colapso, de que necesite apoyo. Cindy, agradecerte infinitamente por habernos acompañado, por haber acompañado y nutrido este espacio de la Secretaría de Educación con tu conocimiento y con tu propia historia de vida frente al tema del autismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar en este espacio, recordando pues que somos autistas los 365 días del año y necesitamos apoyo esos mismos 365 días del año, y en este Día Mundial del Autismo pues intentamos hacer que nuestras voces autistas en primera persona se amplíen muchísimo más. Gracias.